Bueno, todavía hay mucho que hablar con Guillermo López Suárez. Bueno, Acajutla, ¿cómo queda? Acajutla, Nacho, mira, primero, antes que nada, tuvimos un accidente en Acajutla hoy en la tarde. Ah, no. Sí, algo que lamentar. Pedro Benjamín Gómez, de 22 años, jalando una compuerta, se tropezó y sufrió un accidente tremendo que le costó la vida. Así que mi pésame para su familia, lo hemos estado siguiendo durante la tarde, fue a las 3 de la tarde. Una desgracia. Una desgracia que todos lamentamos. Que todos lamentamos. Acajutla sigue funcionando, Acajutla va a ser reparado como es debido. Acajutla está desde el 2001 en ¿Conviene reparar Acajutla? ¿Qué va a pasar con dos puertos, El Salvador? Claro que conviene reparar Acajutla. Fíjate que Acajutla es un puerto especializado para descarga de graneles y sólidos. Graneles líquidos y graneles sólidos. Acajutla tiene una serie digamos, de almacenadoras periféricas que son importantísimos. Ahí se almacena el azúcar que se exporta del país, ahí se recibe todo el grano para alimentar los pollos, ahí se recibe todo el trigo para hacer el pan, ahí se recibe todo el petróleo. Acajutla tiene una especialización y Acajutla va a seguir siendo un buen puerto. Vamos a dejarlo también con la posibilidad y va a depender del estudio también, de que reciba contenedores. No es un puerto para contenedores, es un puerto especializado para lo que te estoy mencionando. Para granos. Para granos. Un puerto de contenedores y líquidos. Un puerto de contenedores es como el puerto Cutuco, como el puerto de la Unión. Cutuco, sí. Cutuco. Me había olvidado. Pero realmente se llama Puerto de la Unión. Puerto de la Unión. Sí. Y así. Sí, sí. El Puerto de la Unión es una plataforma que está pegada al agua. Y ahí mismo está su patio y ahí mismo los barcos pegan. Son dos puertos diferentes. Son dos puertos diferentes. Entonces, que puede ser complementario uno de otro. Son dos puertos diferentes, cada uno con su propia especialización. Ya. Y el estudio viene también a contemplar esa situación que nosotros tenemos como país. Okay. Son dos puertos distintos. Estaremos atentos. Acajutla lo vamos a reparar y Acajutla lo ponemos a funcionar siempre con eficiencia y en la descarga de graneles y sólidos. Ok. Voy a cambiarte de tema y me voy a ir al aeropuerto de San Salvador. Perdón, aeropuerto de Comalapa. Aeropuerto Comalaca. Sí. Porque obviamente el aeropuerto ya estaba hecho eso hace 30 años atrás para soportar un tráfico de 1.5 millones de personas al año. El año pasado hubo 2.07 millones de personas que circularon por el aeropuerto. Está quedando chico. Pero hubo una frase, unas palabras del presidente de TACA que dijo exactamente: el aeropuerto de El Salvador se nos está quedando pequeño y a menos que empecemos a pensar ya seriamente en la expansión del aeropuerto, es difícil que esté listo para cuando nosotros lo necesitemos y nos pudiera obligar a sacar las operaciones de El Salvador y pasarlas a otro país. Esto es una amenaza, ¿ya? Sí. Pero bueno. Yo creo que, no de la buena. Sé ahí, Roberto, qué le pasó, ¿verdad? Pero amenazando de esa manera, no creo que sea la forma en que... ¿Habló contigo sobre esto? ¿Ha hablado contigo? Fíjate que con él normalmente hablamos y digamos, no sé en qué contexto dio esas declaraciones que son un poco incómodas para cualquiera. Pero, digamos, no se trata aquí de que yo digo que me voy y que ya El Salvador y vea qué haga. No le conviene irse a El Salvador, jamás. Jamás. Entonces, digamos, hablemos bajo el contexto real de las cosas y mantengámonos con conexión entre la lengua y la cabeza. Aquí, fíjate bien, el año pasado se manejaron alrededor de 2.1 millones de pasajeros, ya casi al límite de lo que puede manejar ese aeropuerto en una medición estática. 2 millones de pasajeros, dice. Okay. Es para lo que fue construido el aeropuerto, pero lo que hay que tomar en cuenta es las frecuencias en que esos 2 millones de pasajeros llegan al aeropuerto, porque el aeropuerto tiene 3 picos, a las 7 de la mañana hasta las 9, de las 9 de la mañana a las 11 no pasa nada por el aeropuerto, a las 11:30 comienza el segundo pico, termina más o menos como a las 1:30, 2 de la tarde, a las 4 comienza el tercer pico y termina más o menos como a las 7 de la noche. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar esos picos y analizar los cuellos de botella que se generan por esos picos. El hecho de que vengan aquí al país todos los vuelos en un mismo momento, a las líneas aéreas no las atrasa en nada.
porque son 18 estaciones para que puedan las líneas aéreas estacionarse. En ningún momento vas a ver un avión esperando de tener espacio para ponerse en una manga. Los aviones vienen, aterrizan, se ponen en la manga y bajan sus pasajeros. Lo que sucede es que en el área de migración y en el área de chequeo de vuelo, ahí se forman cuellos de botella. Pero perdón, tiene más problemas los pasajeros de TACA en Estados Unidos que en El Salvador. Bueno, tú en Miami... Siendo bien honesto. Tú en Miami O puedes sea, pasar 2 horas esperando que te atiendan. Y Pero no solamente eso, esperando, digamos, una manga. Pista para poder, Sí. para poder despegar. Vaya, pero digamos que nosotros estamos conscientes de todo eso. Vas a Atlanta, te puedes tardar 3 horas para entrar. Bueno, pero conscientes de que tenemos 2 cuellos de botella. Uno para la salida de ¿Es los solucionable? pasajeros, sí, y otro para la llegada. Hay solución para eso. ¿De qué forma es solucionable? Nosotros, mira, continuando con el proceso de diseño que tuvieron a bien hacer los señores del Japón cuando se construyó. Fíjate que este aeropuerto desde sus inicios, no sé si podamos ver esta lámina, pero creo que nos va a ayudar. Desde sus inicios... Usted vino hoy día enlaminado. Pues sí, porque es que es la manera en cómo me puedo explicar. Aquí este espacio es el estacionamiento de la zona poniente del aeropuerto. Y este espacio es el estacionamiento de la zona oriente del aeropuerto. Aquí es donde estás, cuando tú llegas, ves los taxis. Esta parte es la futura expansión y esta parte es la futura expansión. Ya. Con esto solucionamos la salida de los pasajeros y con esto solucionamos la llegada de los pasajeros. Ok, ¿a qué costo? Más o menos como $30 millones. Nosotros podemos comenzar esas operaciones que duplicarían los espacios de salida y de llegada y duplicarían el espacio. Yo no sé si tú estás, digamos, cuando vas saliendo del aeropuerto, Ahora, subir perdón, las gradas, termino con esto. Sí, Termino con esto. claro. Vas subiendo las gradas y te paran para registrarte, y te quitan los hinchos, Sí. zapatos, etcétera. Ahí a veces se forma un tremendo cuello de botella. Ese quedaría solucionado, porque los espacios para esa salida serían el doble de lo que actualmente existe. Cuando llegas y te chequeas que está ese molote todo eso sería el doble.